situaciones. Swamp Thing también estaba en esa época. Sí, era la época de reinvención, sí, exactamente. De propuestas arriesgadas en los cómics. Y bien es cierto, o sea, DC no tenía que quedarse atrás con su personaje insignia. Y entonces ahí empezaron, se lo encargaron. Sí, se lo encargaron. De hecho, los editores de DC justamente le comentaron que él podía hacer lo que quisiera, pero siempre y cuando, pues vamos, o sea, reinventara ahora sí que a este personaje tan icónico, lo llevara a la par de todos estos otros personajes que prácticamente lo estaban dejando atrás. Sí, y pues el mismo Frank Miller ha dicho que quería contar una historia de la edad que podría tener Batman en esa época en la que estaba escribiendo Frank Miller, en el 84, ¿no? Bueno, el Genesis sí surgió por ahí del 84 o algo así. Incluso el mismo Frank Miller dijo: lo primero que hice fue hacerlo más viejo. Sí. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que Batman siempre había tenido 29 años, al menos en los cómics. Sí. Y yo estaba a punto de cumplir 30 años. Entonces no podía reconciliar la idea de que Batman fuese más joven que yo. Sí, no, está... Pero es que también siguió una línea... o sea, en aquel entonces 80 y algo tendría así sus 50 desde que salió en el 30 y pico... 32, 35, 39. De 39, entonces tendría cierta edad, ¿no? Y eso fue lo que lo motivó a escribir una historia que, pues, de lo que estaba sucediendo, o sea, cómo veía el mundo en ese entonces, cómo lo veía. Y de hecho, pues sí, el cómic está lleno de referencias a esa época, la Guerra Fría, ¿cómo decirlo? Post-nazis. Pues... o sea, grupos de gente que todavía era nazi. Había mucho sublevación social, mucho... Todo este miedo a una posible guerra nuclear. Sí. Entonces... Incluso hay una escena en el cómic donde explota una bomba nuclear enviada por los rusos. Ajá, sí. Por los rusos. Y Superman la detiene. La detiene. Entonces, de hecho hay una escena muy padre donde Superman detiene esa bomba y pues queda así hecho pasita. Sí, queda hecho un esqueleto, nada más con puro hueso y pellejos. Ajá. Y entonces, pues sí, está muy buena esa escena. Se recupera porque Superman se regenera con el sol. Y pues bueno, otros de los creadores también, de hecho, que trabajaron en el cómic, porque no solamente fue Miller hizo ciertamente el dibujo y el guión, pero también se le tiene que dar crédito a Klaus Jansson, que fue el entintador. Es un entintador también legendario que de hecho muchos de sus trabajos los ha hecho con Miller. Él trabajó junto con Miller en Daredevil. Y también trabajó como en el papel de colorista la pintora Lynn Varley, que de hecho todo su trabajo es en acuarela. Todo el color que se ve en The Dark Knight Returns es trabajo con acuarela. Posteriormente, Lynn Varley, de hecho me parece que a raíz de The Dark Knight se casaría con Frank Miller y sería su esposa hasta el 2005 cuando se separaron. Sí. ¿Qué más? Bueno, pues realmente es un trabajo grandioso. Los creadores son de la más alta calidad y pues fue una tormenta perfecta, ¿sabes? Tanto de creativos como del momento, como de las ideas. Es decir, esta para mí era la época dorada de la creatividad en los cómics, donde realmente se tomaron muchas ideas muy atrevidas que antes y después de aquel tiempo ya no se volverían a tomar. Yo creo que sobre todo ahora el cómic, el mainstream al menos, y el cómic de superhéroes, así de las dos grandes empresas que son Marvel y DC, le juegan demasiado a la segura. Sí, no se quieren arriesgar ya con nuevas historias. Nota interesante, Lynn Varley también coloreó 300. Sí. 300 y... Ronin también. Y Wolverine de Chris Claremont. Sí. Y Elektra Lives Again. Por si notan su estilo, van a ver que es el mismo trabajo. También datos interesantes. El trabajo de Miller o su dibujo es bastante peculiar. Yo creo que todos los que conocen a Frank Miller saben cómo es su dibujo. Son cuadrados, son toscos. La verdad es que es muy, muy, muy único su dibujo. Sí, no lo confundes con el de ningún otro. Exactamente. Sin embargo, a pesar de que es un poco tosco y atrancado, de hecho él mismo ha dicho que su dibujo mejoró después de eso, porque sí notó muchas deficiencias en su dibujo, principalmente en la composición, pero a pesar de todo tiene muy buen trabajo de composición. Y pues sus páginas están llenas de diálogos respecto a lo que está sucediendo alrededor de la historia, lo que está sucediendo con los personajes, y hace muy buenas secuencias de ciertos momentos impactantes. O sea, ¿cómo decirte? Algo que le llega a Bruce Wayne, recordar el asesinato de sus padres, una situación en la que pelea contra el Joker, en la que se enfrenta. O sea, tiene un resto de imágenes míticas
que verdaderamente yo creo que en todos lados que hayamos visto algo de Batman está algo de Sí. este trabajo. De hecho, algo también muy, muy curioso de este cómic es que mientras que en aquella época, y de hecho todavía ahora, la estructura de las páginas de los cómics o el acomodo de los paneles es más o menos como de 9 paneles por página. De hecho, Alan Moore utiliza mucho esa configuración de contar muchos de sus cómics, sobre todo Watchmen, por ejemplo, que es el ejemplo más cercano que tenemos. Las páginas de los cómics de Alan Moore utilizan 9 paneles por página. En este cómic, Miller utiliza 16 paneles por página. Sí, pudiéramos pensar que se satura, pero no, realmente está muy bien equilibrado, trabaja muy bien las viñetas, trabaja muy bien los diálogos y no te saturas de contenido, lo trabaja muy bien. De hecho, me recuerda mucho también al trabajo de 300, porque las páginas a veces ocupaban las dos hojas. De hecho, en todo... Y te llenaba todo con viñetas, con pequeñas viñetas, pero bien, ¿cómo decirte? Te hacía como en el fondo, te ponía toda la escena y las pequeñas viñetas te ponían así elementos representativos de esa escena. Entonces ya no la sentías saturada, ya no la sentías como vacía, sino que realmente te transportaba a esa situación. Y algo similar sucede aquí, te pone un escenario principal y después te va narrando como en las viñetas pequeñas lo que está sucediendo. Incluso hay una razón para ello. De hecho, el mismo Miller en entrevistas ha dicho que él utilizó tantos paneles por página porque él quería emular la sensación de un programa de entrevistas en la televisión, donde en aquel entonces todas las noticias, obviamente antes de la época del internet, la televisión era en donde tú te enterabas de todo. Y entonces él quería emular esa sensación de estar haciendo zapping en la televisión, de estar cambiando de canal en canal, con un montón de televisiones sensacionalistas, amarillistas, bombardeándote constantemente. Entonces, los paneles de Miller no te dejan espacio para respirar. Es como si tú estuvieses siendo bombardeado, porque muchas de sus escenas son justamente de programas de televisión de noticias, dando a conocerle a los habitantes de Gotham City las nuevas aventuras más bien los nuevos crímenes de Batman o de los mutantes o del Joker o de Dos Caras. Entonces esa es la sensación que él quería dar a entender. Y algunas de sus páginas splash, es decir, donde solamente hay una sola imagen enorme en toda la página, son de Batman o de otro superhéroe haciendo cosas heroicas, dándote a entender que estos personajes que son superhéroes son como más grandes, están haciendo proezas inhumanas. Y bueno, eso es una utilización muy muy chingona de esta composición de páginas. No nada más son porque sí, sino que sí tienen un sentido temático. Miller estaba en su momento. Sí, la verdad era su momento en aquel entonces. Tenía 30 años, le daba pánico tener 30 años. Pero aún así DC se arriesgó y yo creo que es de lo que más ha valorado DC. Sí. Pero definitivamente, o sea, Miller estaba en su punto. El canijo sabía lo que hacía, tenía muchas cosas en la mente y lo sabía poner bien. Bien, esto es un poquito acerca de la historia de Miller, acerca de un poquito los ilustradores, el colorista, etcétera, ¿no? Mucho de esto, pues lo pueden encontrar. Sin embargo, nosotros les platicamos nuestra experiencia, nuestros conocimientos, lo que hemos encontrado alrededor de todo este cómic. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y siguiente vamos a hablar un poquito de pues el impacto, las influencias que ha tenido este cómic, las motivaciones. ¿Qué impacto no ha tenido? Pero exactamente. Sí. Entonces, nos vayan, aguántenos un minuto más.